El día de ayer, Jungkook viajó a Japón para estar presente en la campaña de lanzamiento de Calvin Klein como embajador, y el evento fue completamente una locura. No podemos dejar de hablar de lo hermoso que se veía Jungkook. Literalmente, el estilo que tenía hacía que luciera entre sexy y tierno. Y es que sus hermosos ojos hacen que nos derritamos de ternura. Jungkook dijo esto para El Japan. Jungkook saludó diciendo, «Hola, El Japan, soy Jungkook». ¿Cuánto tiempo? Cuando le preguntaron a qué miembro de BTS le regalaría esa chaqueta y cómo se la entregaría, respondió que le gustaría regalársela a todos los miembros. Además, comentó que se pondría ese look completo, se subiría a la motocicleta e iría hasta donde estuvieran para entregárselas personalmente. Finalmente se despidió diciendo, «Adiós». Y si hay algo que llamó todavía más la atención de muchas personas a lo largo de los blogs de Las Vegas, no fue una única escena en particular, sino un patrón que varios espectadores creen notar episodio tras episodio. No se trata de grandes momentos editados para llamar la atención, ni de situaciones exageradas, sino de pequeños detalles que aparecen constantemente. Es precisamente por eso que para muchos fans resultan tan interesantes. Muchos seguidores comentan que Jungkook parece tener una tendencia muy curiosa cuando está grabando. De una forma completamente natural, la cámara termina encontrando a Jimin una y otra vez. A veces son apenas unos segundos, a veces es una reacción rápida. A veces es simplemente una toma fugaz de su rostro. Otras veces ni siquiera está participando directamente en la situación principal, pero de alguna manera aparece dentro del encuadre. Son esos pequeños momentos los que han hecho que muchos espectadores hablen del tema durante años. Lo interesante es que no estamos hablando de escenas enormes ni de momentos preparados para ser el centro del episodio. Al contrario, lo que muchos fans encuentran llamativo es justamente que parecen ser detalles espontáneos. Jungkook está grabando algo, gira la cámara y ahí aparece Jimin. Está registrando el ambiente y termina enfocándolo aunque sea durante un segundo. Está caminando de un lugar a otro y vuelve a aparecer. Son momentos pequeños, pero tan frecuentes que muchos espectadores terminan notándolos. Por supuesto, cada persona interpreta eso de manera distinta. Hay quienes simplemente creen que es una consecuencia natural de que pasan mucho tiempo juntos en determinados contextos. Otros consideran que refleja una comodidad especial entre ambos. Y luego están los fans que disfrutan especialmente de la dinámica Jikook, quienes ven en esos detalles una muestra de atención y cariño que les resulta imposible ignorar. Lo curioso es que muchas veces los mismos espectadores que analizan absolutamente todo cuando aparece otro miembro, parecen no prestar atención a esos pequeños detalles cuando involucran a Jimin. Es como si ciertas escenas fueran examinadas cuadro por cuadro durante semanas, mientras que otras son descartadas inmediatamente, o reciben explicaciones extremadamente complicadas para evitar reconocer algo que está visible para cualquiera que vea el contenido completo. Porque al final, estamos hablando de algo bastante sencillo. Si una persona aparece constantemente en tus grabaciones, tarde o temprano la gente va a notarlo. Y eso es precisamente lo que ocurre con muchos de estos blogs. No porque exista una gran declaración ni un momento definitivo, sino porque la repetición termina llamando la atención. De hecho,
Una de las razones por las que tantos fans encuentran entrañable la dinámica entre Jungkook y Jimin es que muchas veces parece construirse a partir de esos pequeños detalles. No son necesariamente los grandes gestos los que generan conversación. Son las miradas rápidas, las sonrisas espontáneas, las apariciones inesperadas, los segundos que podrían haberse quedado fuera de la edición, pero que terminan formando parte del resultado final. Y ahí es donde muchas personas que disfrutan del Jikook desde una perspectiva romántica como fandom encuentran gran parte de su encanto. No porque afirmen conocer la realidad privada de ninguno de los dos, sino porque les gusta la sensación que transmiten esos momentos. Les parece una dinámica cálida, cercana y llena de familiaridad. Una conexión que se percibe cómoda, relajada y genuina. Para esos fans, el atractivo nunca ha estado únicamente en los grandes momentos virales, sino en la acumulación de pequeños detalles que parecen repetirse una y otra vez con el paso de los años. Por eso los blogs de Las Vegas generaron tanta conversación, porque muchas personas sintieron que estaban viendo precisamente ese tipo de interacción. No una escena aislada, no un único momento, sino una serie de pequeños instantes distribuidos a lo largo de todo el contenido. Instantes que, vistos individualmente, podrían parecer insignificantes, pero que juntos forman un patrón que muchos espectadores consideran imposible de ignorar. Y es ahí donde surge el choque constante entre diferentes sectores del fandom. Mientras algunos observan esos detalles y concluyen que reflejan una cercanía muy especial, otros prefieren buscar explicaciones alternativas para cada una de las escenas. Algunas veces esas explicaciones terminan siendo mucho más complejas que lo que aparece en pantalla. Porque cuando una persona aparece constantemente en las grabaciones de otra, la explicación más simple suele ser que forma parte importante de su entorno en ese momento. Lo que resulta llamativo para muchos seguidores es que estas discusiones llevan años ocurriendo. Cambian los contenidos, cambian los escenarios y cambian los proyectos, pero el debate siempre regresa al mismo punto. Hay quienes ven una conexión particularmente fuerte entre Jungkook y Jimin, reflejada en muchos de sus momentos compartidos. Y hay quienes prefieren minimizar cualquier interacción entre ellos mientras magnifican otras. Esa diferencia de perspectivas es la que alimenta interminables discusiones dentro del fandom. Al final, cada persona es libre de interpretar los blogs como quiera. Pero para muchos espectadores, uno de los aspectos más interesantes del contenido de Las Vegas fue precisamente observar esos pequeños momentos en los que Jungkook parecía encontrar una excusa para dirigir la cámara hacia Jimin, aunque fuera por unos segundos. Son detalles sutiles, breves y aparentemente simples, pero precisamente por eso resultan tan memorables para quienes disfrutan viendo la dinámica entre ambos. No porque prueben nada definitivo, sino porque transmiten una cercanía que muchos fans consideran una de las más especiales y entrañables dentro de la historia del grupo. Los medios de comunicación surcoreanos han destacado uno de los numerosos proyectos organizados por los fans de Jimin para demostrarle su apoyo y cariño incondicional. Entre todas las iniciativas realizadas para celebrar momentos importantes de su carrera, una de las que más ha llamado la atención es el denominado Chim Chim Train, un tren temático dedicado al artista que circula por la ciudad de Busan durante el mes de junio. Este proyecto fue impulsado por el club de fans All for Jimin y por la comunidad internacional Jimin Alliance W1.
dos de las organizaciones de seguidores más activas y reconocidas dentro del fandom de Jimin. La iniciativa se llevó a cabo con motivo de dos acontecimientos muy especiales: la celebración del 30º aniversario del debut de BTS y la llegada a Busan de uno de los conciertos de la gira mundial Arirang, un evento que ha despertado una enorme expectativa entre los seguidores del artista, tanto en Corea del Sur como en numerosos países del mundo. Como parte de este homenaje, los fanáticos decoraron completamente un vagón de la línea 3 del metro de Busan, con imágenes, fotografías y diseños inspirados en Jimin. El tren temático, conocido cariñosamente como Chim Chim Train. Apodo derivado de Chim Chim, uno de los sobrenombres más populares del cantante entre sus fans, recorrerá la ciudad durante todo el mes de junio, permitiendo que miles de pasajeros puedan ver y disfrutar del homenaje mientras utilizan el transporte público. Sin embargo, el proyecto no se limita únicamente al tren. Los organizadores también prepararon una amplia campaña publicitaria en diferentes espacios de la red de metro de Busan. Grandes anuncios protagonizados por Jimin, fueron instalados en zonas estratégicas de la estación Sports Complex, ubicada en la línea 3. Los pasajeros podrán encontrar estas imágenes en los torniquetes de acceso, las columnas cilíndricas de la estación y diversos pasillos de tránsito, transformando el lugar en un auténtico espacio de celebración dedicado al artista. Este tipo de iniciativas no son nuevas dentro del fandom de Jimin. A lo largo de los años, sus seguidores han desarrollado numerosos proyectos de gran escala para conmemorar sus cumpleaños, aniversarios, lanzamientos musicales, récords alcanzados en su carrera como solista y presentaciones especiales. En cada ocasión, los fans buscan formas creativas de expresar su admiración y de compartir con el público el impacto positivo que el cantante ha tenido en sus vidas. La elección de Busan como escenario principal de este homenaje posee además un significado muy especial. Jimin nació y creció en esta ciudad portuaria del sur de Corea del Sur, y a lo largo de su trayectoria siempre ha manifestado un profundo afecto y orgullo por su lugar de origen. En múltiples entrevistas y apariciones públicas, ha mencionado a Busan con cariño, destacando la importancia que tuvo en su formación personal y artística. Por ello, para muchos seguidores resulta especialmente emotivo realizar proyectos de apoyo precisamente en la ciudad que vio nacer al artista.